my chance to talk to the press. Contrary to Section 78204 Florida statute. I'll plead not guilty right now. And your grand jury is being... Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy hablaremos sobre una película muy interesante, pues este año se estrenó Ted Bundy, durmiendo con el asesino como se le conoce en México o retrato de un asesino como se le conoce en el resto de Hispanoamérica. Pues bueno, Ted Bundy fue un asesino serial que aterrorizó los Estados Unidos durante la década de los 70s. A este se le comprobaron 30 asesinatos entre 1974 y 1978, aunque se dice que el número real de víctimas es desconocido. Se dice que Ted Bundy era un tipo carismático y encantador, y que utilizaba esto a su favor para realizar sus crímenes, pues se aprovechaba de su actitud encantadora para así poder atraer a sus víctimas. Y entonces, ¿qué es lo que hizo a Ted Bundy tan especial como para que este año tuviéramos una serie documental y una película protagonizada por Zac Efron? Simple, fue un asesino, violador y secuestrador de más de 30 mujeres, pero aún así tenía su propio club de fans, que básicamente no se perdía ninguno de sus juicios. También porque su juicio fue uno de los primeros que se transmitió públicamente por televisión. Esto sumado a que ha sido descrito múltiples veces como una persona de la que no pensarías que fuera capaz de matar a una mosca, ha hecho el caso de Ted Bundy uno de los más interesantes para analizar. Pero bueno, el 26 de enero del 2019 en el Festival de Cine de Sundance se estrenó Durmiendo con el Asesino, una película sobre Ted Bundy protagonizada por Zac Efron, Lily Collins y dirigida por el director de documentales Joe Berlinger, quien también fue el encargado de la serie documental de Netflix sobre este mismo personaje, Las cintas de Ted Bundy. Ahora bien, si quieres ver una descripción gráfica y a detalle sobre los asesinatos que Bundy realizó, déjame decirte que te llevarás una gran decepción, pues esta película muestra un enfoque totalmente contrario y sobre sus asesinatos tenemos escenas casi nulas. De hecho, en la película mayormente veremos a Ted Bundy como un buen tipo, inclusive les confesaré que en cierto punto llegué a preguntarme en qué momento nos revelarían quién y por qué querían culparlo. Pero esto no es porque la película intente hacerlo ver inocente. Esto se debe a que es contada desde la perspectiva de Elizabeth, quien era su novia en ese entonces, y cómo le costó aceptar todas las cosas que Bundy había hecho. Por eso se entiende que durante la película veamos a Ted Bundy como un tipo inocente e inculpado, porque como ya lo comenté, era un tipo que a primera vista no te causaba desconfianza alguna, sumado a esto que lo estamos viendo desde la perspectiva de una persona que en ese momento se negaba a sí misma que él fuera capaz de estos terribles crímenes. Ahora, la sensación que te causa esta película después de superar la mitad del filme y de recordar que es básicamente un documental es preguntarte, ¿realmente todo esto sucedió en verdad? Y la verdad es que sí, si bien en tiempo y cronológicamente no todo sucedió de esta manera, pues es una historia de varios años comprimidos en tan solo 110 minutos, muchas escenas son una calca de lo sucedido en la vida real. Cambiamos un poco la calidad y la colocación de las cámaras y las escenas de las que se tiene registro, ya sea las entrevistas que se realizaron o las grabaciones del juicio de Bundy, hay diálogos que son prácticamente una calca de la vida real. Y eso nos lleva a lo siguiente, ¿qué tan bien fueron interpretados estos personajes? Aunque la trama se centra en el punto de vista de Liz, dejemos de lado los personajes secundarios y centrémonos en el protagonista, Zac Efron como Ted Bundy. Como ya lo comenté, esta película en momentos realmente logra hacerte dudar si realmente Bundy es culpable, y esto se debe en gran parte a la interpretación de Zac Efron. Cabe aclarar que al poner a Zac Efron en este papel en ningún momento se busca romantizar o sexualizar el asesino que fue Ted Bundy, al contrario, lo que se busca es demostrar cómo un tipo bien parecido y de actitud agradable fue capaz de cometer todos estos crímenes haciéndose pasar por un buen vecino. Pues quién mejor para convencerte que solo es un buen samaritano que el niño bonito de Disney. No me imagino el reto que fue para Efron realizar este papel. Si lo ponemos en comparación con los casos de Heath Ledger o Joaquin Phoenix, quienes tuvieron que meterse en la cabeza de un loco ficticio, ahora pensemos, Zac Efron tuvo que meterse en la cabeza de un asesino psicótico de verdad. Su interpretación es bastante buena y, como dije ya en varias ocasiones, convincente. Al verlo realmente logra perturbarte y mantenerte interesado sobre lo que está pensando en todo momento. No diría que fue perfecta, porque no lo fue. Analizando las entrevistas de Ted Bundy y comparándola a detalle con la actuación de Efron, diría que sí se acerca bastante, pero aún así no logra imitar todos los rasgos del asesino. De todos modos, es bastante buena y aceptable. Sin duda, Zac Efron nos demostró que ha evolucionado como actor y que está hecho para retos más grandes. Y bien, ¿a qué me refería con que hay escenas que son prácticamente una calca? A eso, realmente las entrevistas, conferencias de prensa e incluso el juicio son calcas de la vida real, así como la que creo es la mejor escena de la película, y es el mensaje que le da el juez Coward a Bundy después de dictarle sentencia, es exactamente igual a como pasó en la vida real. También el discurso de su madre apelando por la vida de su hijo, aunque tengo que confesar que la introducción del personaje de su madre fue lo que menos me gustó, pues esta me parece forzada, abrupta e innecesaria. Creo que hubiera sido suficiente con que solo entrara a dar el discurso final y ya está. Lo mismo con la escena de Carol Ann Boone y Ted Bundy teniendo sexo en prisión. Creo que se la pudieron haber ahorrado solamente diciendo que de alguna manera lograron escabullirse y que así Carol se embarazó. Puesto que no estamos viendo una película del género Slayer, creo que las escenas sexuales realmente sobraban, y para la altura en la que estaba la película, ya a este punto no me gustó mucho.
Pero bueno, no estuvo de todo el mal. Fuera de eso, creo que es una película bastante interesante y que si no la han visto se la recomiendo mucho. Si quieres saber más sobre esta historia, te recomiendo que veas la serie documental de Netflix La cinta de Ted Bundy. Aquí se explica un poco más a detalle lo que sucedió durante el caso de este asesino. Y te dejaré en la descripción un link de un video bastante detallado sobre su historia. Y pues nada más, gente, espero que este video corto les haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte y compartir con tus amigos. Hasta luego.